nuestra siguiente charla. Ya les voy a presentar al académico Sergio Marín. Su charla se denomina Infraestructura de Proyectos Hidroeléctricos en Venezuela. El académico Sergio Marín es ingeniero civil, opción hidráulica, Universidad Central de Venezuela del año 1977, con posgrado en mecánica teórica y aplicada, también de la Universidad Central de Venezuela, año 1979. Profesor de las escuelas básicas y de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Materias dictadas en pregrado, mecánica racional, geometría descriptiva, mecánica de los fluidos, hidráulica de canales, en posgrado, estructuras hidráulicas. Es director fundador de MGR Consultores, empresa especializada en ingeniería hidráulica, geotecnia y proyectos especiales. Ha participado en más de 300 proyectos de ingeniería civil y multidisciplinaria. Cuenta con vasta experiencia en grandes proyectos hidroeléctricos en los cuales se ha desempeñado como proyectista, líder de disciplina, gerente técnico y como consultor. Es asesor y consultor en estudios y proyectos de control de inundaciones y aludes torrenciales a nivel nacional e internacional. Fue miembro de la Comisión de Riesgo y Hábitat de la Fundación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACYT, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela, entre el año 2003 y 2004. Actualmente es miembro activo de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería. Es asesor senior del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo, SIGIR, desde el año 2007 y miembro colaborador del equipo técnico de la empresa Hidronia LLC desde el año 2017. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Le damos una cordial bienvenida al académico Sergio Marín. Infraestructura de proyectos hidroeléctricos en Venezuela. En primer lugar, agradecemos a la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat y a los coordinadores y organizadores de la cátedra Academia Universidades que nos hubieran invitado a participar en este evento. Nuestra presentación tendrá el siguiente contenido: una introducción, hablaremos del vasto potencial hidroeléctrico de Venezuela, hablaremos también de los proyectos existentes en el país, las características generales de estos proyectos hidroeléctricos, un poco para orientar y poder entender un poco las características y la magnitud de las obras de que disponemos. Luego, las fases de desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, con la idea de orientar cómo se llega desde los estudios iniciales de identificación de potencial, estudio de factibilidad y después el desarrollo del diseño, la ingeniería en sí misma, la construcción y después la puesta en marcha. Todo esto, en este ámbito también presentaremos una breve reseña histórica de cómo se desarrollaron y cómo se han desarrollado los proyectos de obras hidráulicas, de presas en particular, y proyectos hidroeléctricos en Venezuela. Y finalmente haremos una síntesis de los conceptos que consideramos que deben ser abordados para la recuperación y desarrollo de los proyectos hidroeléctricos en el país. Al final haremos unas consideraciones. A manera de introducción, queremos mostrar un poco la magnitud de las obras que estamos hablando, la magnitud de las obras hidráulicas de generación de energía, y en particular algunas características de cómo estas obras se adaptan al sitio donde van instaladas, donde van construidas. Ilustramos aquí con unas fotos de la central Macagua 1, que fue construida en los años 1950. Se entró en operación entre finales de los 50 y principios de los 60. Fue la primera central hidroeléctrica construida en el Bajo Caroní. Aquí vemos algunas fases iniciales de excavaciones y construcción de obras. Esta es una obra construida en fundaciones en roca y obras de concreto armado. Aquí al centro está una caja espiral y vemos la magnitud de la obra, de las dimensiones, por el elemento de comparación o de escala, dos personas que están paradas sobre esa estructura. Esta es una caja espiral de una turbina tipo Francis. Aquí vemos a la izquierda abajo
la casa de máquinas en una fase intermedia de construcción, donde se observa el techo, cajas de espirales y algunas de las pilas de la descarga de la central en primeras etapas de construcción. Y a la derecha, una vista aérea de la obra construida, las aguas del río Caroní, que son pasadas por la presa y casa de máquinas. Vemos una obra de cierre en el lado izquierdo y adelantamos que esta obra ya tenía previsto, como aquí se muestra, la extensión de esta presa para desarrollo futuro en esa zona del río Caroní. En efecto, después en los años 90 se construyó la central Macagua 2. Aquí vemos una fase intermedia de construcción, de elaboración de las fundaciones de una presa, de la presa principal, las tuberías forzadas y esta zona, que es la zona turbogeneradora, donde se instalan después estructuras como esta es una caja espiral que va después, que alimenta las turbinas, que en este caso son tipo Francis, y a la derecha vemos ya la casa de máquinas terminada, vemos una vista desde aguas abajo de la misma. Como adelantamos, esto fue después integrado, la casa de máquinas 1, Macagua 1, se construyeron una serie de presas en el lado izquierdo de esa casa de máquinas para empatarse después con las obras que se hicieron de Macagua 2. Esta es la casa de máquinas y la presa principal. Después una presa de materiales de enrocado para llegar a la zona del aliviadero, y en esta zona la casa de máquinas 3, al fondo se ve Puerto Ordaz y los altos de la Llovizna y Cachamay. Ilustrando también cómo estas obras, y insistiremos más adelante, se adaptan a los materiales y las características de los sitios. La presa La Honda en el Uriante Caparo es una presa de tierra. Aquí vemos las excavaciones y el inicio de la construcción del terraplén, y más aquí una etapa posterior de la construcción del terraplén. No se ven las máquinas, son muy pequeñas, pero están en proceso de compactación del terraplén de la presa. A la derecha, la presa vista desde aguas arriba, construida. Esta es la cresta de la presa, la obra de captación del aliviadero. Este es el rápido, del cual nos referiremos un poco más adelante en alguna vista, y la descarga al río Uribante. Nos referiremos a las cuencas más importantes desde el punto de vista de potencial hidroeléctrico. La cuenca del sur del río Orinoco y las cuencas del noroeste, particularmente las cuencas de los Andes. Aquí veremos a continuación, hablaremos del potencial hidroeléctrico de estas cuencas. En primer lugar, nos referiremos a la potencia instalada, a el potencial aprovechado actualmente en esas cuencas. En la cuenca norte del Orinoco, en la región andina, se tiene una potencia instalada de 1.159 megavatios, mientras que en la cuenca sur del Orinoco, concretamente en el Bajo Caroní, se tiene una potencia instalada de 15.866. Ahora bien, se tiene identificado a través del estudio del potencial hidroeléctrico del país, y además actualizado con las obras ya que se han construido, se ha identificado que el potencial instalable en la zona andina es de 3.577 adicionales, como decíamos, y en la zona del sur del Orinoco, la cuenca sur del Orinoco, incluye el Caroní y otros ríos, sería de 43.847. En estas condiciones, Venezuela cuenta con un potencial hidroeléctrico de 64.449 megavatios. Estamos hablando que el potencial hidroeléctrico de Venezuela, vale destacar, fue evaluado en un estudio muy detallado en el año 1983 para potencias mayores de 5 megavatios. Para potencias menores de 5 megavatios, una deuda que tenemos pendiente, deberíamos hacer una evaluación, porque incluso este potencial podría aumentar en algún porcentaje, pensando en la instalación de pequeñas o microcentrales hidroeléctricas. ¿Cómo nos ubicamos nosotros en términos de la disponibilidad, por una parte, de la potencia instalada? Bueno, aquí vemos en este diagrama las potencias
instaladas en los países Brasil, Estados Unidos, Canadá, y Venezuela ocupa en América el cuarto lugar con 15,4, como habíamos dicho. Si pensamos en el potencial total, estaríamos hablando de 64,4, como antes dijimos. Ahora bien, en resumen, Venezuela cuenta con un inventario estimado de 64,4 gigavatios. De ellos, 4,7 están instalados en la zona norte, andina, y 59,7 al sur. O sea, se tienen previstos, no instalados, se tienen previstos en esa zona. Solo se han desarrollado 17,3 gigavatios, que se representa un 24,6 de la capacidad total, de los cuales 15,86 en Guayana, como antes lo dijimos, y 1,16 en la zona andina, ello para 3 y 5 plantas respectivamente. Actualmente están operativos 9,4 gigavatios, o sea que se requerirá recuperar 7,63 gigavatios, es decir, el 48% del total instalado. Ahora bien, Venezuela cuenta con 100 presas construidas para diferentes usos, para usos de abastecimiento, riego, control de inundaciones, generación de energía y usos múltiples, es decir, puede ser como en muchos proyectos hidráulicos que se puedan tener varios usos combinados entre sí. La mayoría de las presas están ubicadas en el centro norte del país, pero también tenemos presas ubicadas en el occidente y en el oriente. ¿Cuáles son las presas existentes en el país con fines hidroeléctricos? Bueno, mencionamos en el Bajo Caroní, Guri, Macagua, Caruachi, Tocoma, que no está concluida, está en construcción, y en los Andes tenemos Sanagatón, La Vueltosa, Santo Domingo, José Antonio Páez, Masparro y Peña Larga o Juan Antonio Rodríguez. Nos referiremos ahorita en este momento a la zona de los Andes. En primer lugar, hacemos referencia al aprovechamiento hidroeléctrico integral Uribante-Caparo, que fue concebido con 3 embalses en cascada. El primer embalse, el primer desarrollo, el desarrollo Uribante Doradas con el embalse Uribante, formado con la presa La Honda, que cierra y hace la obra de regulación sobre el río Uribante. Y aquí se tiene y está en operación un túnel de trasvase que lleva las aguas hasta la central Sanagatón en el río homónimo, Sanagatón. Esto descarga en la cuenca del río Doradas. En este sitio se tiene previsto el segundo desarrollo, que es el desarrollo Doradas-Camburito, que no está construido, fue detenido en el año 83 y no se ha reanudado. Este desarrollo está conformado gracias a la presa Las Cuevas, que cierran el río Doradas, y entonces alimentado tanto por la central Sanagatón, por los ríos propios, el río Doradas y sus afluentes, más el aporte de la cuenca intermedia entre la presa La Honda y un sitio de captación, el sitio Agualinda, que lleva por un trasvase, lleva las aguas aquí. En este trasvase está prevista una pequeña central, que referiremos más adelante. Hay una captación que lleva las aguas por un trasvase hasta la cuenca del río Camburito y turbinaría esas aguas en la central La Colorada. Luego, el tercer desarrollo, construido y en operación, es el desarrollo Camburito-Caparo, que se forma por el cierre del río Camburito en el lugar denominado Borde Seco y por el cierre del río Caparo en el sitio denominado La Vueltosa, con nombres respectivamente presa Borde Seco y presa La Vueltosa. Las aguas de este embalse son turbinadas allí en el sitio de La Vueltosa, y si estuviesen construidos todos los desarrollos, estaría turbinando, además de las aguas de la cuenca propia, las aguas provenientes del río Uribante y las aguas provenientes de la cuenca del río Doradas hasta allí. Aquí vemos un perfil esquemático de las obras. El primer desarrollo, el trasvase hasta la central Sanagatón de 300 megavatios, aquí está indicado 360 porque esa es una potencia posible de aumentar en breve tiempo. El segundo desarrollo que está pendiente con el trasvase
Agua Linda Dorada con una central de 60 megavatios, que es la central Pajuilas, y el trasvase Doradas Camburito a la central La Colorada, que tiene previsto instalar 620 megavatios. Finalmente, el tercer desarrollo con la presa Bordeseco y La Vueltosa, con generación en La Vueltosa de 171 megavatios. Vale decir que este es un valor futuro, actualmente genera con el orden de 500 megavatios, dado que la tercera máquina que está previsto instalar no se justifica instalarla hasta que no esté construido el segundo desarrollo y que supla el caudal suficiente para poder generar con 3 máquinas. Una vista aérea de la central San Agatón y una vista aérea de la presa La Vueltosa con la central La Vueltosa aguas abajo. De las presas de ese desarrollo Uribante Caparo está la presa Bordeseco, que cierra el río Camburito, y aquí vemos cómo se desarrolla el embalse Camburito Caparo. Esta es una vista aérea de la presa La Vueltosa con su obra de toma, y la central, la presa La Honda con su aliviadero, que es un aliviadero a cielo abierto en canal con un esquí lanzador. Tenemos vistas aquí, esta es la central Santo Domingo, la presa, que es una presa en arco, que cierra los ríos el Aracay y Santo Domingo, y una central, la central tiene turbinas tipo Pelton. Aquí tenemos una vista del generador en proceso de mantenimiento. La presa, la central hidroeléctrica Peña Larga, que aprovecha las aguas del embalse Boconó Tucupido y está implantada en el cauce del río Boconó. Esta es la obra de toma que conduce las aguas a esta central, que tiene turbinas tipo Franci, y es una central de 40 megavatios. Y la central Masparro, que está ubicada sobre el río homónimo Masparro. Esta es la casa de máquinas, esta es otra vista de la casa de máquinas a la derecha, y en esta vista está operando la descarga de fondo con una válvula de disipación de energía. Nos referiremos ahora a las cuencas del sur del Orinoco. Esta es una vista en planta de las potenciales cuencas y sitios de aprovechamiento del sur del Orinoco. Están incluidas aquí las cuencas de las centrales del Bajo Caroní, Guri, Tocoma y Carhuachi, pero además están las cuencas y los sitios de aprovechamiento de Tayucay, Eutobarima, la cuenca del río Aro, la cuenca del río Caura y otros. Resaltamos también las posibilidades o los potenciales sitios de aprovechamiento del río Orinoco en el infierno, con 4.400 megavatios, y el aprovechamiento hidroeléctrico, que sería binacional, de Alturas y Maipures, en el límite con Colombia, de 550 megavatios. Aquí tenemos una vista del río Caroní, una vista en perfil deformado. Tenemos el Alto Caroní, que son centrales futuras, y el Bajo Caroní, de centrales existentes. En el Alto Caroní, Tayucay, Eutobarima, Aripichí, Aripichí, Eutobarima, Salto Uraima, y además de eso hay la posibilidad del trasvase Caura-Paragua. Vemos aquí en mayor detalle las presas del Bajo Caroní, Guri, del orden de 10.000 megavatios, Carhuachi de 2.232, Macagua 3.172, y Tocoma, que está detenida en el tiempo, no ha sido concluida, pero está muy avanzada su construcción. Vistas aéreas de Macagua, Macagua 1, ya nos referimos, Macagua 2, Macagua 3, Puerto Ordaz al fondo, Guri, la presa principal, casas de máquinas, aliviadero, y la presa derecha, la presa izquierda, que son presas de materiales sueltos, y la presa principal es una presa de gravedad. Y Carhuachi, que tenemos aquí casa de máquinas, aliviadero, y las presas de cierre, que son presas de materiales sueltos, las dos. No podemos dejar de mencionar las microcentrales hidroeléctricas que llevó a cabo, que construyó Edelca, como son la de Cabanallén, la de Camarata, la de Canaima y otras. De ellas resaltamos la de Canaima, que está en operación, que alimenta todas las instalaciones de
de la población de Canaima, y están también las de Camarata y de Cabanallén, que han estado en operación de manera intermitente en función de problemas de mantenimiento. Bueno, nos vamos a referir de las características de las obras hidráulicas con el objetivo de poder visualizar y establecer terminología también para analizar o describir las obras que tenemos en el país. Las obras hidráulicas tienen diversidad de usos, como ya vimos en alguna lámina anterior. Tienen ahí la necesidad de adaptarlas al medio ambiente. Esto es una ventaja, pero al mismo tiempo también conlleva una dificultad porque hay que utilizar los materiales del sitio, adaptarse a la geología del sitio, la morfología, etcétera. Entonces, además de adaptarse al medio ambiente, hacen uso de las características y los recursos en el sitio de ubicación. En su fase de concepción, estudio, planificación, construcción, es decir, en todas las fases, participan disciplinas de diferentes profesiones. En particular, civil, eléctrica, mecánica, hidrología, geología, geotecnia. La topografía y geodesia es muy importante para definir el relieve del sitio, la geometría de los sitios de implantación de las obras, la geología y la geotecnia para analizar la estabilidad de los sitios, más la disponibilidad y el uso de los materiales. La hidrología evalúa nada más y nada menos que el recurso agua, que es el que se aprovecha. Y bueno, las disciplinas civil, eléctrica y mecánica, mecánica, eléctrica, los equipos electromecánicos, y civil por el diseño civil de las obras. También participan estas áreas de profesionales, planificadores, economistas, sociólogos, que hacen los estudios de factibilidad desde la óptica de cada una de sus disciplinas, los ambientalistas en la influencia en el medio ambiente, y especialistas en derecho y en ordenamiento del territorio, sobre todo para ver la parte política, ubicación de las obras, políticas desde el punto de vista de ordenamiento, y por otra parte todo lo que tiene que ver con expropiaciones, propiedad de la tierra, etc. Hacen uso estos proyectos fundamentalmente el recurso agua, que es renovable, y esta agua utilizada puede ser utilizada con otros fines. Es decir, las aguas que se captan son aguas que se devuelven limpias a la naturaleza y pueden ser reutilizadas sin producir contaminación. Para orientar un poco y identificar las obras que vamos a describir después, aquí mostramos un esquema típico de una central hidroeléctrica. Vemos aquí un embalse. En una obra de esta, como veremos más adelante, puede haber embalse o puede haber una captación directa del cauce. Esas aguas son llevadas por unas obras de conducción, en este caso se muestra una tubería forzada, que llegan a una turbina. La diferencia de nivel entre los dos sitios de captación y el sitio de ubicación de las máquinas define una energía potencial que se traduce después en la máquina, una energía cinética de rotación que hace que un eje transmita esa rotación a un generador eléctrico que genera una corriente inducida. Esa corriente inducida generalmente se genera a baja tensión, a media o baja tensión, que utilizando transformadores se eleva de tensión para llevarlo a la red eléctrica. La potencia generada está dada por esta expresión, el precio específico del fluido, que es el agua, el caudal, el salto neto y la eficiencia. El salto neto está dado por el salto bruto, que no es otra cosa que la diferencia de niveles entre el sitio de captación y el eje o la descarga de la turbina, según el tipo de turbina que se considere, menos las pérdidas de energía que se pueden tener en el trayecto, bien sea por fricción o bien sea pérdidas localizadas por el tipo de captación o el tipo de entrada en la máquina. Vale decir que la eficiencia de las turbinas es sumamente alta. Las turbinas hidráulicas tienen potencias que van entre 95 y 98%. Esto las ubica entre las máquinas más eficientes. Las turbinas, las bombas, que son máquinas hidráulicas también, tienen generalmente eficiencia de entre el orden de 85 y 86%. Y vale decir que si hablamos en términos de potencia instalada, cuando pensamos en otros sistemas de generación y estamos pensando en eficiencia de este tipo, para un sistema
de otros tipos de energías renovables, muchas veces se habla de eficiencias tomando en cuenta los lapsos de generación, etcétera, de eficiencia del orden del 30 a 40% como mucho. Bien, en este paréntesis nos vamos a referir a los conceptos de regulación y lo que es captación directa, ahora sin regulación. Los ríos, como sabemos, dependiendo de las estaciones, tienen épocas lluviosas, húmedas, con relativamente altos caudales, y épocas de sequía con menos caudales. Eso se repite, eso tiene una variación anual y también se repite en el tiempo. Incluso tenemos años que son más de mayores caudales, como vemos aquí, y años de menos caudales. Esto se puede hacer uso de un sistema de almacenamiento, un embalse, se hace una obra de almacenamiento, de manera que se tienen los caudales, altos caudales de las épocas lluviosas, se almacenan y se tienen disponibles para épocas de menos escurrimiento, de menos caudal. Eso vale tanto para regulación, esto es lo que define el concepto de regulación, entonces se regulan las aguas. En vez de tener grandes picos y menores caudales, se tiene un caudal regulado que, de acuerdo a las dimensiones, es un porcentaje del caudal medio, puede tener un 80% de regulación del medio, etc. Y esto permite regular tanto las variaciones anuales como variaciones interanuales. Ahora, en los sitios sin regulación tienen la característica de que se toman las aguas directamente del cauce, sin almacenamiento. Entonces, desde el punto de vista de estudio hidrológico, es muy útil hacer lo que se llama la curva de duración de caudales, que da una idea de la persistencia de los caudales en el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, para el 50% del tiempo se mide un caudal del orden de 18 metros cúbicos por segundo. Esto permite tomar decisiones en cuanto a las dimensiones o la potencia de las máquinas a instalar. Aquí vemos, continuando con el mismo caso de un aprovechamiento sin regulación, este es un caso donde se tiene un rango donde se ha decidido operar el valor mínimo turbinable y las características de las máquinas adoptadas permiten turbinar un mínimo de caudal del orden de 12 metros cúbicos por segundo, como está aquí en la gráfica, y un caudal máximo se prevé de 40 metros cúbicos por segundo, como está indicado aquí. Y la persistencia de estos caudales, pues como dijimos antes, está dado por la curva de duración de caudales. Para analizar la operación de las centrales con regulación, se construye lo que se llama la curva de duración de potencia, que en este caso la mostramos para ver lo que es el concepto de potencia firme. Si uno ve la persistencia de los caudales regulados y las potencias asociadas, aquí están representadas, y vemos que ahí esta línea roja, prácticamente con esta línea roja estaría disponible esa potencia casi que el 100% del tiempo. Entonces esto es lo que se denomina potencia firme. Claro que aquí hay un pequeño déficit, entonces se habla de una potencia firme que tiene en este caso un déficit del orden del 5%, porque solamente faltaría un 5% del tiempo. La potencia instalada generalmente es mucho mayor, porque en casos de picos hay que poder suplir la potencia y en ese poder aprovechar la potencia cuando hay picos de caudal. Entonces se tiene potencia instalada, en este caso es la central Saganatón, es de 300 megavatios y tiene una potencia firme de 146. El área bajo esta curva es la energía firme, que así se llama, o energía primaria, y la que está bajo esta curva, que tiene una persistencia menor y que no es firme, no se tiene de una seguridad del 100%, es lo que se llama energía secundaria. Ilustrando los conceptos de regulación, más otra forma de clasificar los proyectos, y un poco para visualizar los que vamos a describir más adelante, también se pueden clasificar los proyectos hidroeléctricos en función de dónde esté ubicada la
planta de generación, bien sea lejana o remota, o cercana o integrada a la obra de captación. Aquí a la derecha, arriba, mostramos una obra de central remota, donde tenemos el embalse en esta ubicación y la central está alejada. Y este esquematiza una obra con regulación, y entonces las obras en este caso son unas obras de conducción constituidas por una obra de un conducto de baja presión y una tubería forzada a un conducto de baja presión. Por razones de regulación o de operación se incorpora aquí lo que se llama chimenea de equilibrio. En el caso que mostramos abajo, se tiene la captación directa del río, generalmente se lleva un canal, una obra de conducción que funciona como canal, a pelo libre, como dicen, y entonces se incorpora un tanque de menores dimensiones que se llama cámara de carga. Ahí hay una toma y se coloca un conducto forzado que lleva las aguas a la central. Cuando se tiene una central cercana, el esquema es más o menos el que se muestra aquí. Hay una toma, que en este caso está incorporado a la presa, un conducto forzado y la casa de máquinas aguas abajo. Este es un esquema muy similar al de la presa del Guri, que mostraremos más adelante. El desarrollo Uribante Doradas de la central San Agastón y la presa La Honda está esquematizado aquí. Es un caso típico de desarrollo con regulación y con central remota. Vemos aquí la obra de toma, una foto que ilustra el embalse Uribante, las obras de conducción, que son el túnel de trasvase, y este superior es un túnel de baja presión, la tubería forzada, que es una tubería de alta presión, la chimenea de equilibrio. Vemos aquí cómo aflora la estructura de la chimenea de equilibrio en una zona montañosa. Para que tengamos idea de dimensiones, este cilindro tiene el orden de 14 metros de diámetro. Y esta es una vista aérea de la central San Agastón, en la zona de la descarga, en que está implantada en el río del mismo nombre. Como obras anexas, tenemos esta es una presa de tierra con aliviadero, descarga libre. Esta es la presa La Honda, que es un aliviadero que vemos aquí en sección. Tenemos la obra de regulación, que es un cimacio, el canal, esto lo llaman rápido, y al final hay un esquí lanzador que lanza las aguas y las lleva a un pozo de disipación. Aquí tenemos una vista en planta de la estructura. Otro esquema interesante de ver es el de la central Santo Domingo. Este perfil indica la zona de la presa, que es una presa en arco como ilustramos antes. Hay un túnel de trasvase que tiene 13,7 kilómetros, después con una chimenea de equilibrio también y casa de máquinas. La casa de máquinas es una central en caverna, y la caída neta, la caída bruta entre el embalse y la casa de máquinas es de 920 metros. La presa está sobre el río Santo Domingo en el estado Mérida, y la central en cavernas está en el estado Barinas. Vemos aquí una vista de la central Tocoma en construcción, no está concluida. Este es un esquema donde la toma está incorporada a la casa de máquinas. El conducto de la obra de conducción sería esta, que lleva las aguas a la zona turbogeneradora. Aquí hay, como es una turbina Kaplan, hay lo que se llama la caja semiespiral, el eje que transmite la rotación al generador, los transformadores que elevan la tensión para conectarse a las líneas de alta tensión. Esto es lo que llaman el cono de la turbina, el tubo de aspiración que descarga las aguas en el canal de descarga. Resaltamos aquí lo siguiente. Aquí se ve la presa derecha. La presa derecha de Tocoma es de tierra, de materiales sueltos. Y la presa izquierda de cierre es de enrocado. La razón de ser de esto es que en el estribo derecho, en la margen derecha del río Caroní, en esta zona, en Macagua, hay gran disponibilidad de materiales sueltos, no así de roca.
mientras que en la margen izquierda hay gran disponibilidad de roca y no así de materiales sueltos. Entonces el proyecto contempló, por razones de acarreo de materiales, acceso, etcétera, la presa derecha de tierra y la presa izquierda de enrocado con pantalla de concreto. Esta es la central Macagua 2, que es una central vecina, pero no está incorporada a la toma de la casa de máquinas. Entonces, la presa principal hace las veces de obra de retención para el embalse y al mismo tiempo obra de captación. Este es el conducto forzado, la caja espiral, que es una turbina Francis, el eje, generador, transformadores y conexión a la red. Cono, tubo de aspiración, etcétera. Y vemos aquí algunos elementos de grúas para operar las compuertas aguas abajo y aguas arriba para cierre, bien sea aguas arriba o aguas abajo de las estructuras de generación. Esto lo vimos antes. Estas son las tuberías forzadas, la zona, el inicio de trabajo en la zona de turbogeneradora. Como detalle, el diámetro de estas tuberías es 9,60 metros. Y esta es una vista de la central Guri, presa principal, casa de máquinas 2, aquí casa de máquinas 1, el aliviadero en plena operación. En algún sitio esto que se ve aquí son líneas de transmisión. Y bueno, ¿cómo se construyen, cómo se hace la concepción de estos proyectos y su construcción al final? ¿Cuáles son sus fases de desarrollo? Bueno, primero hay una primera etapa de identificación y evaluación de los desarrollos y el potencial de los sitios. Luego viene el desarrollo de los proyectos en sí. Se hacen desarrollos, estudios de factibilidad técnico-económica. Luego se procede al desarrollo de la ingeniería básica, cuyo objetivo es la elaboración de documentos que permitan la licitación de las obras y su posterior contratación. Luego se entra en una fase que se denomina ingeniería de detalle, donde se hacen los documentos de construcción. Es importante resaltar que a nivel de ingeniería básica hay informaciones que no se pueden suplir sino ya en la etapa de construcción y que sería una limitante para hacer los documentos de ingeniería de detalle. Me explico, por ejemplo, si se van a hacer túneles, los túneles se planifican con estudios de geología de superficie, geotecnia de superficie, pero hay sitios inaccesibles del túnel que se pueden estudiar por sísmica de refracción y tal, pero no se tiene todo el detalle. Entonces, durante la construcción es cuando se tiene ya la información completa sobre la calidad de la roca, etcétera, y es cuando se pueden hacer los documentos de detalle. Algo parecido pasa a veces con la excavación de las fundaciones de las obras, y es por eso que la ingeniería de detalle va en paralelo con la construcción de las obras. Después viene la puesta en marcha, las etapas de operación y mantenimiento, y, como es lógico, posterior a esto puede venir la construcción de nuevos aprovechamientos. En Venezuela, brevemente, el desarrollo de los proyectos en Venezuela se llevó de la siguiente manera. En 1983 se construyó la primera presa en el estado Falcón, que era con fines de riego, una presa de materiales sueltos, la presa Caujarao. Luego, en el intervalo entre 1874 y 1975, las obras de hidráulicas, al igual que las obras de infraestructura en general, estuvieron en manos del Ministerio de Obras Públicas. Esto es muy importante porque este fue el ente rector y el ente centralizador de las obras del país. Resaltamos aquí que en 1891 un hito relevante es que en Alemania se logró, desde el punto de vista de desarrollo de tecnología, la transmisión de energía eléctrica. Antes de eso se había logrado generar energía, pero no se lograba transmitir a largas distancias. Esto fue observado con mucha atención por el ingeniero Ricardo Zuluaga, que pensó en utilizar la energía hidráulica del río Guaire con fines de generación. Entonces fundó la Electricidad de Caracas en 1895 y esta empresa llevó adelante la construcción de la primera central hidroeléctrica en la zona central, que fue la presa del Encantado, aprovechando las aguas del río Guaire. Es de destacar que en el año 1933 ya el ingeniero Luis Zambrano había construido 3 trapiches motorizados, trapiches eléctricos
motorizados por electricidad, por turbinas hidráulicas. Esto fue en Bailador, en el estado Mérida. Y Luis Zambrano era un campesino mecánico con muchas habilidades desde el punto de vista de su dedicación. Posteriormente resaltamos que en 1940 se creó el Consejo Nacional de Obras Públicas, que después dio paso en 1943 a la creación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS. Resaltamos esto porque es muy importante ver la institucionalidad, las instituciones que se formaron y que llevaron a cabo la construcción y la operación, etcétera, de las obras hidráulicas en el país. En este lapso de tiempo, en 1949 se construyeron las presas de Agua Fría y La Mariposa. Se construyeron multitud de otras presas, pero resaltamos estas que son de las más conocidas. Y en 1956 se construyó el embalse Guárico con fines de riego. En 1976 el manejo de las obras hidráulicas pasa a manos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. En esos lapsos de tiempo, inicialmente las presas eran con fines de riego. Hasta 1975 teníamos una distribución como esta: 56% de las presas tenían fines de riego. Y ya en 2004 esto fue derivando, para 42% las presas eran para abastecimiento de agua y otros usos como riego, como está indicado aquí, y en menor cantidad generación hidroeléctrica. Vemos aquí cómo fue el crecimiento de la población del país, y en estas épocas de alto crecimiento tuvimos, a partir de la década del 40, tuvimos también la construcción de presas de manera importante. Vemos aquí cómo la década que más presas se construyeron fue la década de 1970, seguido por las décadas de 1960 y 1980. En el ámbito hidroeléctrico ya hablamos de la construcción de la presa El Encantado, pero después la presa del Encantado era una presa de derivación, a pelo de agua como dice, pero en 1929 fue construida la primera presa, la primera obra de regulación con fines hidroeléctricos, que fue la presa de Petaquire. Después, en la década de 1950, se creó la Comisión de Estudios de Electrificación del Caroní, que más adelante dio paso a CBG Edelca, de la electrificación del Caroní. En ese lapso, en 1960, 1959, 1960, entró en operación Macagua 1, y es muy importante resaltar que entre 1958 y 1962 CADAFE contrató el Plan Nacional de Electrificación, contrató el estudio a las empresas Sofrelec y Electricidad de Francia, la evaluación de la región andina y las cuencas norte del Orinoco. Este estudio dio como resultado la identificación como sitios de aprovechamiento interesantes el río Uribante, Doradas, Camburito, Caparo, Santo Domingo, Masparro, Boconó y otros. Esto es muy importante porque se tuvo una visión de futuro de identificación del potencial de los sitios del país y la orientación de la construcción de nuevos aprovechamientos. En 1963, como adelantamos, se creó la electrificación del Caroní, Edelca. Guri es construida y entra en operación en 1976. En el 1984 se publicó el Inventario del Potencial Hidroeléctrico de Venezuela, al que nos referimos anteriormente. Luego, bajo la administración de Edelca, se construyó la segunda etapa de Guri. Se pasó de una presa de 100 metros a 150 metros de altura, con potencia del orden de 2.000 elevado a 10.000 megavatios. En paralelo, CADAFE construyó y puso en operación la central San Agatón en 1986, y posteriormente Edelca llevó a cabo la construcción de Macagua 2 en 1996, Carhuache en el 2006. Es de resaltar que a partir de 1970 y hasta el año 2012, la ingeniería de los proyectos hidroeléctricos en Venezuela fueron realizados por diferentes entes con experiencia desarrollada en todos los años de ejecución de proyectos de este tipo en Venezuela. Empresas consultoras nacionales,
empresas consultoras internacionales que colaboraron con su experticia en la ejecución de los proyectos y entrenamiento de personal, y las empresas del Estado, Edelska y CADAFE. Resaltamos aquí los proyectos llevados adelante por Electricidad de Caracas. Están aquí listados. De ellos es interesante que veamos que Naiguatá y Curupao funcionaban hasta los finales de los años 90. Estas presas, estas centrales dejaron de operar por los daños que sufrieron con las inundaciones de las lluvias torrenciales que ocurrieron en el norte centro del país, los aludes torrenciales, etcétera, que dañaron las obras de captación y estas obras dejaron de operar. Ya dijimos que en 1928 se construyó la presa Petaquire con fines de regulación, que aquí tenemos una vista. Esta es una vista casi que en la situación actual. Esta es una presa que hoy día se utiliza con fines de riego, más no de generación. Bueno, ¿cuáles son los conceptos que nosotros consideramos que deben abordarse para la recuperación y el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos del país? Bueno, en primer lugar, como objetivo, como prioridades, tenemos que debe tenderse a tener una disponibilidad de potencia firme importante. O sea, no podemos estar sometidos a variaciones fundamentales de la potencia y apagones y consecuencias. Debe haber una potencia firme. Los proyectos que se desarrollen deben tener una potencia firme confiable. En este sentido, como vimos, los proyectos hidroeléctricos que pueden funcionar como base tienen una alta confiabilidad. También así los proyectos de generación termoeléctrica, solo que los proyectos de generación termoeléctrica son más contaminantes y son más agresivos del ambiente. Debe haber alta confiabilidad del servicio. Esto está íntimamente relacionado tanto con la concepción, desarrollo y con las labores de mantenimiento. Deben ser sistemas eficientes y deben tomarse en cuenta el respeto del ambiente y de acuerdo a las metas de reducción de los problemas de contaminación y de calentamiento global, debe tomar en cuenta reducción de emisiones de CO2. ¿Qué tareas tenemos pendientes? Bueno, nuestro concepto a nivel nacional, una parte fundamental es la recuperación de la institucionalidad. Debe haber entes reguladores que tengan bajo su égida todos los proyectos de generación y poder regir el sistema de manera confiable, de manera consistente. No tiene que ser que los organismos del Estado sean los dueños y propietarios y desarrolladores de todos los sistemas. Puede haber una relación entre los entes del Estado y los entes privados, pero las instituciones deben tener unas funciones de regulación y planificación. Debe hacerse una recuperación del parque eléctrico y hidroeléctrico existente. Como dato, la construcción de proyectos hidroeléctricos como lo que tenemos hoy en el país pueden llegar a costar nuevos, desde cero, pueden llegar a costar el orden de $3.000 el kilovatio instalado. Mientras que la recuperación de un sistema hidroeléctrico, colocando casi que los equipos a nuevo, puede estar el costo en el orden de 300 megavatios. Entonces, si nosotros pensásemos en hacer sistemas de generación que compitiesen con plantas como la de Caruachi, oye, esa planta existe y cualquier necesidad de renovación, etcétera, es mucho menos costoso que hacer sistemas nuevos. No quiere decir eso que no vayamos a pensar en nuevos sistemas también, pero ya que tenemos una infraestructura como esa, una prioridad fundamental es recuperarla. También es importante acometer nuevos desarrollos en vista del gran potencial hidroeléctrico que tiene el país. En el ámbito docente será necesario retomar la formación de profesionales a nivel de pregrado, posgrado, que incorporen conceptos relativos al diseño de obras y estructuras hidráulicas. Y esto vale tanto desde el punto de vista de profesionales como de técnicos. En el ámbito profesional empresarial es importante tener en cuenta la necesidad de transferencia tecnológica en las etapas tempranas de recuperación del país. Es decir, cuando estemos recuperando el país, que sea necesario recurrir a empresas especialistas, etcétera, debemos tomar en cuenta que tiene que haber transferencia tecnológica hacia los profesionales autóctonos, a nuestros profesionales.
Esto tanto en las áreas de diseño y proyecto, en los aspectos de construcción, supervisión de obras, y muy importante también en los temas de operación y mantenimiento de las obras y equipos. Es decir, será necesario establecer una estrategia nacional equilibrada para apoyar el crecimiento del país entre la ingeniería y la planificación de la industria eléctrica, con todos los interesados involucrados, incluidas las organizaciones ambientales. Como último, queríamos un poco ubicar dónde están nuestras obras hidroeléctricas con respecto a las energías verdes y cuáles son las características de las energías verdes y de la hidroelectricidad. Las energías verdes particulares, solar y eólica, tienen una alta variabilidad en el tiempo por sus características básicas, o sea, la insolación varía entre el día y la noche, y desde el punto de vista de la energía solar tenemos picos y tenemos valles o ausencia total de generación, y en el caso del viento también. Eso hace que estos sistemas requieran de infraestructura paralela para almacenamiento y regulación de la energía y sistemas de regulación de frecuencia. Esta variabilidad se resuelve, como decíamos, con sistemas de almacenamiento de energía. Hay una tendencia muy grande a que sea mediante baterías, y las baterías son elementos contaminantes. Entonces tenemos unas energías limpias desde el punto de vista de generación, pero estamos recurriendo a sistemas contaminantes que van contaminantes desde la explotación de los materiales para su construcción como cuando se desechan. Los costos, eso lleva a que los costos de generación son altos, sobre todo aquello asociado a su eficiencia, que es lo que nos referimos antes. Y desde el punto de vista de la hidroelectricidad, hay sistemas de almacenamiento con bombeos, como ya se hicieron en este ámbito de la cátedra, que el ingeniero Pegoso habló de los sistemas de almacenamiento por bombeo, pumped storage, donde a través de 2 embalses, en las épocas en los intervalos de tiempo donde hay exceso, digamos, de energía en la red, se bombea agua hasta un embalse, se mantiene almacenado, y cuando hay déficit de energía, esa agua se utiliza para turbinar y va de nuevo a un embalse inferior, y ahí es almacenado hasta que se puede volver a bombear, y esto funciona como una batería. El embalse superior está almacenando agua, que es al fin y al cabo almacenamiento de energía. Entonces, respecto de la hidroelectricidad, queremos resaltar que Venezuela cuenta con una amplia infraestructura de generación y transmisión, ya lo mencionamos. Su potencial hidroeléctrico es del orden de 3,7 veces del que ya se tiene instalado actualmente. La electricidad generada en la cuenca del Guri se ubica entre las más económicas a nivel mundial, y en las cuencas andinas se ha identificado multitud de sitios de potenciales de generación, y se pueden instalar pequeñas plantas para abastecer poblados cercanos, y eso permitiría obviar problemas de transmisión a largas distancias. Es de resaltar que la generación hidroeléctrica es ambientalmente menos invasiva que los grandes parques eólicos y solares, y nosotros tenemos además la gran ventaja que gracias a su geología los embalses del río Caroní virtualmente no producen sedimentos. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas o comentarios.